¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profesora. Lo último que calculamos fue el periodo, me parece. Ok, creo que sí. Déjenme abro la última presentación. Con el programa. Estamos de las ecuaciones. Pelea. ¿Qué tal? Coman de esto que se van a echar a perder. Yo sí estaba comiendo. No sé, marchita. Bueno, la Como cascarita la dura humedad, mucho. ¿no? Ujú. Aquí está. Nos falta nada más un poquitito para terminar. Y ya estaríamos comenzando con la parte de amplificadores. Pero estaríamos yendo un poquito rápido en comparación con las prácticas que ya hay. Espérame tantito, porque todavía siguen entrando sus compañeros. ¿Cuáles ecuaciones, Sandra? Si eran las de las que les envían el Word, ¿no? Sí, profesora. Sí nos envió las ecuaciones. Ok, entonces no nos faltaba ver una cosa muy pequeña, un detallito, y vamos a empezar a ver amplificadores, los amplificadores operacionales como amplificadores. Mm, mm, mm. Profe, una pregunta. Estaba viendo que los mensajes que vamos a hacer las prácticas presenciales. No, a mí no me han informado nada. Bueno, es que estaba leyendo que sí se va a hacer presencial o no. Bueno, no se sabe. No, compañero, yo comenté que a respecto de que un compañero preguntó algo, comenté que es que las prácticas estaban consideradas para presencial, Eso sí. no que eran para presencial. A lo mejor eso te confundió, pero fui yo el Sí, que lo dijo. sí, a lo mejor. Sí, Gracias. podría, bueno, empiezo a compartir la pantalla mientras. Podría considerar quizá preguntar si se puede abrir el laboratorio, pero lo veo poco probable. Entonces, en sí no es como que esté proyectado a un futuro más o menos próximo el estar trabajando en presencial. Al menos las prácticas lo veo poco viable. Pero poniendo un poquito de lado eso, sí habíamos llegado, bueno, vimos el modulador de ancho de pulso no inversor, que era recordamos que la señal que nos dictaba la frecuencia era la que está entrando por la patita inversora y que teníamos ahí una de 5 volts a 100 Hz, que el voltaje de temperatura era aquella que nos iba a dar la información y que la que llevaba esa información, por decirlo de alguna manera, era la onda triangular. De ahí vimos un poco sobre el comportamiento de las gráficas, donde habíamos visto que si el voltaje de temperatura decrementaba, íbamos a tener una señal, bueno, el ancho de la señal iba a ser menor, y si aumentaba, el ancho de la señal iba a ser mayor,
cambiando únicamente pues el porcentaje que esté en alto, porque el periodo iba a ser exactamente el mismo entre ambas. Repito, quien lleva el periodo, es decir, quien lo dicta, es la señal de diente de sierra. ¿Se quedó alguna duda pendiente hasta ahí, Inges? No, maestra. Ok, de este lado ya falta muy poquito. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vamos a tener entre el modulado de ancho de pulso inversor y no inversor? Este lo podemos ver de este lado. No sé si recuerdan que habíamos dicho que en el no inversor, si nosotros aumentábamos el voltaje que nos entregaba que contenía la información, que es el que está en la línea, en el eje horizontal, íbamos, por lo tanto, a tener una variación en el tiempo en alto, así como vemos aquí. Si el voltaje es menor, el tiempo en alto es menor. Al aumentar aumentamos también el tiempo en alto. Por lo tanto, podemos ver este comportamiento en la gráfica del lado izquierdo. Si tenemos un voltaje de temperatura, por ejemplo, de 1, vamos a tener un tiempo en alto que sería aquí como 2 milisegundos. Si tenemos un tiempo en alto de un voltaje de 5 volts, vamos a tener un tiempo en alto de 10. Recuerden que ese sería el 100%. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el modulador de ancho de pulso, pero en configuración inversora? Entonces, nosotros vamos a cambiar porque entre menor sea el voltaje de temperatura, mayor tiempo va a ser el que esté encendido. Esto lo vemos en la gráfica del lado derecho. Fíjense cómo estamos, por ejemplo, a un voltaje en la temperatura, en uno el voltaje de la temperatura, que es el que nos lleva la información, y estaríamos teniendo un tiempo en alto de 8 milisegundos, lo cual es el 80% del tiempo en alto. Y así vamos a ir bajando. Déjenme cambio acá al Word para que veamos un pequeño contraste entre las ecuaciones. Habíamos dicho que el tiempo en alto de aquel es este de aquí. Voy a proyectarlo. Una ventana aquí. Este es el tiempo en alto del no inversor. Va directamente relacionado con el voltaje de temperatura, obviamente el periodo, y el voltaje de pico máximo del diente de sierra. Este no va a cambiar, a menos que cambiemos la frecuencia de la señal triangular, que no lo vamos a hacer, estaría cambiando. Por lo tanto, el tiempo en alto, así como lo vimos por aquí, que es análogo como según vayamos cambiando el ciclo, el porcentaje del trabajo, del tiempo en alto de la señal, íbamos nosotros a cambiar el voltaje promedio que estaríamos entregando y que nada más dependíamos de él. Aquí nada más vamos a depender del voltaje de la temperatura, ¿ok? Pero si estamos en una configuración inversora, voy a regresar a la presentación. Entonces, ese voltaje de tiempo en alto va a cambiar. Pues porque ahora vamos a invertir lo que nos está entregando, por decirlo de alguna manera un poco sencilla, sobresimplificando esto, estaríamos como invirtiendo lo que nos está, en cuestión de porcentaje en alto, lo que nos está entregando. Entonces, cambia la ecuación.
fíjense, tiempo en alto es igual aquí, con la pendiente positiva, el voltaje de temperatura por el periodo, por la amplitud del voltaje. Y en este caso vamos a cambiarla porque tendríamos el periodo que estaría multiplicando a 1 menos el voltaje de temperatura por la amplitud de la señal triangular. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Cómo llegamos a esta? Pues eso habría que desarrollarlo con más detalle. No se les va a pedir que venga estrictamente, o sea, que venga en el examen, pero pues sí que comprendan al menos cuál es la variación que estaríamos teniendo entre uno y otro. Es decir, al utilizar la parte inversora y no inversora, utilizando en un PWM. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ninguna duda, maestra. ¿Seguros? ¿Seguras? Al parecer no, maestra. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, si ya no hay más dudas aquí, lo que vamos a hacer ahorita es que voy a subirles un ejercicio al Classroom. De hecho, tengo un ejercicio pendiente. No se desconecten. Terminaríamos como la parte de la, por decirlo así, de la clase, para no empezar con los amplificadores utilizados como amplificadores y quedarnos como a la mitad. Denme unos 15 minutos, subo esa actividad. Ya saben, como encuesta de Google, ya saben que no son obligatorias, pero sí los van a ayudar en su examen. ¿Hay alguna duda respecto a eso, chicos? ¿Chicas? No, maestra. Ok. Entonces, de momento terminamos ahorita. ¿Hasta cuándo tienen para entregar esa actividad? Esas actividades, porque van a hacer lo que falta hasta el día, ya saben, lunes antes de la clase. Y si quieren invertir ese tiempo ahorita en eso, pues más que bien. ¿Ok? Está bien, maestra. Ok, chicos. Chicas, muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Recuerden, es viernes. No se pudo cambiar al martes, pero tengamos actitud de viernes también el martes. Vámonos de fiesta. Gracias, maestra.